Buenos días a todos los radioescuchas, televidentes, en cualquier lugar del planeta. Le agradezco una vez más. Yo me honro de haber sido de los fundadores, de los primeros, o quizá el primer analista que habló en este espacio de Radio Caché desde su fundación. Sí, señor. Muchísimas gracias. Usted no es como su pana que ya no me invita desde que la hace el presidente. Pero bueno, y pana mío también. En todo caso, mire, es complicado entender un poco lo que es la dinámica electoral versus la dinámica de gobierno. Está claro que el gobierno nacional, o por lo menos el presidente o el partido del presidente, aparentemente no tendría ningún caballo con posibilidades en ninguna provincia del país o cantón, y no sería, digamos, un protagonista principal, o por lo menos no creo que sería un respaldo potente, básicamente por las circunstancias o situación que vive el país. Un país que está sumido probablemente en su peor crisis o más grandes crisis de inseguridad de su historia. Y esto se refleja en la cantidad de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que es el parámetro internacional para medirlo, de muertes violentas, es decir, que no es un infarto, no es un accidente, sino muertes provocadas por la delincuencia, muertes intencionales. Y aparentemente, y se lo digo con dolor, querido economista y audiencia, el Ecuador cerraría este año probablemente sobre las 24 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, es decir, el récord histórico de violencia en nuestro país. Hay que tomar en cuenta que a la inversa, el porcentaje más, digamos, idóneo, por lo menos más interesante, fue los de los años 16, 17 y 18, en el cual el margen de muertes violentas fue de 5.3 muertes por cada 100.000 habitantes, y Ecuador ya estaba compitiendo con Chile y Costa Rica y Uruguay, que son los países más seguros de la región. Entonces, yo creo que tiene que haber un debate. Discúlpeme que hable del tema de la seguridad, porque estamos hablando de la vida, porque estamos hablando de usted, de quien le habla, de Johanna, de nuestras familias. En el transcurso de los últimos 15 días, dos personas conocidas mías, personas que no tenían antecedentes penales, fueron víctimas de secuestro y sicariato con muerte ambos. Le puedo decir nombre y apellido: el abogado Escobar, alias Fiscalito, nuestro amigo muy querido de la Universidad Católica de Guayaquil, y Brian Chuchuca, un joven que fue alumno de la escuela de mi madre desde el kinder hasta terminar la primaria. Una tragedia que fue casi personal, casi familiar para nosotros. Secuestrado, haciendo su última vuelta. Y le puedo dar nombres de dos, no le voy a dar nombres de dos amigos también cercanos por su seguridad, que cerraron sus negocios por vacunas. Entonces, estamos viviendo una espiral de violencia y una crisis de inseguridad donde el único responsable debe ser el gobierno nacional en su solución. Yo no creo que esto se resuelva con consultas, con cosas así por el estilo, sino con ejecución efectiva. Y Pero, esto va de la mano porque son temas que van a estar en la discusión electoral. Dígame. abogado, disculpe que lo Doctor. interrumpa, pero el No, presidente no, Pablo. tiene un plan de seguridad. Lo mostró en una de sus últimas entrevistas en cadena nacional. Claro, no lo ha dejado ver porque dice que es un documento reservado, pero él asegura que tiene un plan de seguridad en donde se explica a detalle todo el procedimiento que se debe hacer por parte de la policía y de los militares. Mire, algunos medios de comunicación, colegas de ustedes, que les soy honesto, Clever, economista querido, estoy muy ocupado en procesos electorales, que es de lo que vivo, y estoy un poco el otro día reflexionando. Estamos hablando de que ya no hablamos de delincuencia común y corriente, de tendencia, estamos hablando de que lo más oscuro del crimen organizado y del narcotráfico está en este momento ejecutando o operando en nuestro país. Yo he leído parte del plan. Sobre la consulta popular, yo he tratado de no emitir criterios hasta que la Corte Constitucional se pronuncie, que finalmente es la que nos va a dar luces en el sentido de esto sí, esto no. Pero he leído parte de las preguntas, o por lo menos leí un artículo ayer del portal Primicias. A ver, yo creo que tiene que haber, permítame, una discusión, y usted, economista, viene de ese mundo académico. Me da terror el mutis por el foro que hace la academia. Y aquí grandes universidades, la Politécnica Litoral, la ESPE en Quito, hablemos de universidades públicas, sin digamos, detenimiento de las privadas, que también hay grandes universidades, pero hablemos de la universidad pública, que la pagamos todos los contribuyentes. No he escuchado una propuesta, de pronto existe, pero no he escuchado que la vocería, que la posta la tome la academia
Porque yo leía ayer, el gobierno ha hecho un diagnóstico en función de la base de demanda. Por favor, economista chica, yo tengo que honrar a la señora que me enseñó a leer en el kinder. Yo nací en dos lugares, siempre lo digo. Yo nací, fui parido en el Ecuador y aprendí a leer en San José de Costa Rica en la escuela de Nuestra Señora del Sion, cuando mi padre ejercía labores de, digamos, de organismos integrales de la medicina, de la salud mental. En paz descanse mi padre. Entonces, a esa señora que me enseñó a leer en el kinder, en Nuestra Señora del Sion, en San José de Costa Rica, yo tengo que honrarlo. Entonces, yo no puedo repetir cosas que se contrastan con la estadística. Colombia, por ejemplo, está infestada de bases militares, infestada. Y es el país que cada año rompe el récord de exportador mundial de cocaína. Me explico. De ahí hablamos de la famosa extradición. Oiga, Colombia y Centroamérica son los países que más extraditan. O sea, yo no creo, al margen de la discusión penal, que esas sean las soluciones. Yo creo que la vía para lo que está sucediendo en nuestro país es un Estado fuerte, porque confundimos, y creo que ese es el gran error que cometen los liberales, porque ya no son ni liberales, ahora son anarcocapitalistas, ahora son liberales, ahora tienen de ídolo este esquizofrénico, psicópata argentino, no me acuerdo el nombre, Mamey, no me acuerdo el apellido. Pero si usted se pone a pensar, ¿ya?, con el mismo marco jurídico que tenemos en este momento, que por supuesto puede haber habido cambios, sin duda. En el año, no le voy a decir quién gobernaba, porque ya mañana eres de acá, eres de allá, y usted me conoce, yo no tuve un contrato con ningún gobierno en los últimos 10 años. Nada representativo, ni siquiera en mi facturación, tal vez una capacitación en algún ministerio que nos pidió ayuda en su momento. Pero si usted se percata, con el mismo marco jurídico, se llegó al récord histórico de 5.3 muertes violentas. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que apuntar? Creo que la academia, al margen de esta polarización que los políticos, y me voy a incluir como analista político, que tenemos de simpatías o antipatías, de un sesgo ideológico, creo que la academia es la llamada para analizar qué pasó en el proceso 17, 18 y 16, para que en 5 años, ¿qué podemos tomar de lo que se hacía en ese momento? Esa política pública, porque la seguridad es una política pública, para efectos de poderlo aplicar en este momento. Y quien tiene que hacerlo, con todo el respeto al gobierno nacional, no es el municipio de Guayaquil. No se puede politizar esto por campañas electorales, y yo no estoy trabajando en ninguna campaña, por lo menos de las alcaldías, y tengo contratos y respeto a todos por igual. Pero el gobierno local no tiene competencias en materia de seguridad, es coadyuvante, ha colaborado, puede dar camionetas, qué sé yo, gasolina, la comida, pero es competencia exclusiva del Ejecutivo. Entonces hablamos de algo muy serio. Mire, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una actividad en el Cantón San Borondón. La agenda de todos los centros o auditorios o centros de celebraciones del Cantón San Borondón está copada hasta febrero del próximo año. ¿Sabe usted por qué? Porque nadie quiere hacer ya nada en Guayaquil. No hay una empresa que haga una actividad o un evento en Guayaquil por la inseguridad. Entonces creo que son temas que no tienen que sobrepasar lo electoral, sin perjuicio obviamente que podemos conversar de las elecciones sin duda, pero creo que el tema medular en este momento es la seguridad. Y es competencia exclusiva del Estado. Y hasta que haya una consulta, hasta que aprueben las preguntas, hasta que se den, hasta que existan las reformas, ¿cuántos más tenemos que morir? 56 minutos, dialogando con el doctor Osvaldo Moreno, analista político. Bien, todo bien, analizado, explicado, pero acá hay un presidente constitucional de la República del Ecuador. ¿Cuáles son las políticas de Estado que él ha dictado, pues, señor? Usted, querido economista, dio en el clavo. Mire, vamos a poner un antecedente, vamos a poner un ejemplo bueno, un ejemplo que aplaudimos, que analizamos, por lo menos yo creo que lo logré entender: la vacunación. ¿Por qué el gobierno tiene éxito en la vacunación? Fíjese usted, Johanna, economista chica, y a toda nuestra audiencia. Cuando se estudie la historia del siglo XXI, cuando se estudie en Historia Universal, digamos, la pandemia, la gran pandemia del siglo XXI, en la década de los 20, dirán ellos, probablemente cuando no estemos en este mundo nosotros, hay un país pequeñito, llamado el Ecuador, que durante 3 o 4 días rompió todos los récords mundiales de acceso a vacunación del mundo. ¿Sí? El Ecuador tuvo mayor éxito que el Reino Unido, que los países G9, G7, G20, que Estados Unidos de Norteamérica, que cualquier país europeo. ¿Por qué tuvimos éxito? ¿Por qué Lazo tuvo? Y hablemoslo con propiedad. Fue un éxito del presidente, sin duda.
¿Por qué? Porque apostó a una política pública. ¿Sí? Y segundo, obreros, empresarios, sector privado, puso el hombro. Y eso tiene nombre y apellido, Carlos Cueva González. ¿Sí? Entonces, tenemos en qué reflejarnos de una política pública. La seguridad, del mismo modo, es una política pública que requiere de una gestión efectiva. Mire el caso del ex gobernador del Guayas, Arrosemena, quien yo creo que es un hombre eficiente, pero se lo mandó a pelear una guerra con palos y piedras contra lo más, digamos, sofisticado del crimen organizado. ¿Me explico? Entonces, desde mi perspectiva, esto no se resuelve diciéndole a la opinión pública que es que lo que pasa es que el Chapo Guzmán iba al Palacio de Carondelet y con Correa hacían la ouija para hablar con Escobar y pactaban. O sea, por Dios, o sea, seamos serios. Por supuesto que existe una infiltración del crimen organizado. Siempre ha habido. Mire, esto es como el organismo. ¿Por qué te mata el HIV? Perdón que ponga este ejemplo. El HIV, esta enfermedad viral, te mata porque te debilita las defensas. Te baja las defensas y viene cualquier cosa, una gripecita, cualquier cosa y te mata. Lo mismo es cuando el Estado se debilita. Cuando el Estado se debilita, cuando la fuerza, no, yo no hablo del Estado obeso, jamás. El Estado fuerte, el Estado potente, digamos, en sus competencias, cuando el Estado se debilita, y también hay que ser honesto, tampoco es el 100% culpa del presidente Lazo. ¿Cómo no vamos a tener crisis carcelaria si el presidente Moreno en su momento redujo sobre el 60% todos los presupuestos carcelarios? No hay que ser un genio. ¿Cómo no? Y sumado a la serie de recortes, sobre todo en materia de seguridad. Entonces, desde mi perspectiva, creo yo que el presidente debe liderar un proceso en materia de seguridad que no existe otra vía que no sea la aplicación de toda la potencia del Estado. Y cuando hablo de la potencia no me refiero a estar fusilando gente, hacer estado de excepción cada fin de semana, por ahí no va. Usted está viendo que la delincuencia se ríe, o sea, hace carnaval. Por Dios, no he visto las celebraciones que hay en la penitenciaría. O sea, casi que le llega por WhatsApp una invitación, $500, te cuesta entrar a la fiesta del capo de turno. Entonces no hay control, hay debilidad del Estado. Y el único que puede cambiar esto o revertir esto es el presidente de la República. El otro día alguien me decía, entonces debe irse Lazo para que suba Borrero. Vamos a pasar de Kiko al Chavo. No, yo creo que el presidente debe de liderar el proceso de la seguridad, pero aplicando las herramientas con las que cuenta, en las que está en la ley, porque con ese mismo marco jurídico. Después conversamos de que si Correa tuvo la culpa o no, que creo que ya es trillado y no va a revivir a los muertos. ¿Quién más tiene que morir? Mataron una gloria del deporte, el señor Quiñones, un chico joven, un chico deportista, asesinado de la forma más vil. Mataron a este joven Ruales y ya perdimos la cuenta. A 500 metros de donde yo vivo, en la provincia de Guayas, un lugar que aparentemente es seguro, mataron a un chico que conozco a la mamá, una profesora muy apreciada de Guayaquil, de un colegio muy querido de Guayaquil. Un chico lo matan en un restaurante muy histórico. Y mataron a Belén. Mataron a Belén. A 500 metros a la izquierda donde yo vivo, secuestraron a un nieto o un sobrino nieto de un expresidente. A 500 metros más atrás, acribillaron a un señor, le hicieron un sicariato en una plaza de estas comerciales que no lo pudieron matar porque tenía blindaje. Fíjense, yo tengo un conocido que me contaba que es proveedor de un vendedor de blindaje. Antes vendía 20, 50 carros cada semestre, ahora vende 200. Y no puede vender ahorita. Y me dice, ¿por qué no puede vender? Porque no le está llegando la lámina que ahora necesita. ¿Y cuál es la lámina que ahora necesita? Ahora están usando fusil. ¡Fusil, economista chica! Sí. Ahora tiene fusil. O sea, no es lo mismo el blindaje de una 9 milímetros, una 57, 22, una piedra. ¡Fusil! La delincuencia cuenta con fusil. ¿Y quiénes tienen acceso a fusil? Las Fuerzas Armadas, pues, en cualquier tipo de país. Entonces creo yo que el que tiene que liderar este proceso es el presidente de la República. Y lamentablemente, después de lo que pasó, no solo pasó lo del asesinato de esta abogada, qué pena que en paz descanse, ojalá se haga justicia. Acuérdense lo que pasó Don Nasa, pues metiéndose en la Recoleta, que es nuestro Pentágono, pues. Claro. Oiga, doctor Osvaldo Moreno, ¿qué le pedimos o qué le sugerimos concretamente al presidente de la República en materia de seguridad? Usted lo ha dicho, el que tiene que ejercer el poder es el presidente de la República, pero ¿cómo se lo pedimos? ¿Qué? Pero mire esto que el otro día escuché una reflexión, que
Yo sí creo, yo soy un obsesionado y sometido y convencido del poder matriarcal. Siempre se habla del patriarcado, pero yo creo que el matriarcado es la que domina este país, nuestras madres, nuestras esposas. ¿Cuántas influencias tienen en nosotros? Yo ya escuchaba sabiamente, con todo respeto, economista chic, Johanna, ¿qué poder financiero tenemos ustedes y nosotros? Usted y yo. ¿Acaso cargamos seguridad? ¿Tenemos poder financiero? Somos ciudadanos de la clase media que hacemos nuestro trabajo todas las mañanas, que hemos construido un patrimonio con el trabajo de años. ¿Qué poder tenemos para tener seguridad personal, poder financiero? O sea, hoy por hoy creo que hablar de estos temas es arreglar la vida. Porque hay una gran diferencia, economista y queridos radioescuchas, entre lo que decimos hoy, el economista, Johanna y su servidor, y los analistas valientes que vienen a este espacio. Hace 20, 30, 40 años. Hace 40 años lo que decíamos estaba sujeto a la interpretación del taquígrafo. ¿Se acuerdan de los taquígrafos? Sí. O después vino la grabadora magnetofónica, pero estaba sujeto a la transcripción. Sí. Ya hoy, en 10 años, ya a sus hijos, a sus nietos, a mis hijos, no les van a contar. O sea, alguien no va a interpretar, van a escuchar textual y literalmente lo que decimos por todas estas herramientas tecnológicas. Entonces, no nos podemos quedar callados, al margen del riesgo que se corre en la vida. Pero bueno, yo creería, para ya pasar a temas electorales, que creo que es lo que... No, ya se nos fue el tiempo, mi querido doctor Moreno. Tengo 4 minutos que aquí me matan. No hay problema. Disculpe que me fui de largo No, tranquilo. ¿Qué le pedimos al presidente? Y ahí lo vamos a dejar, porque usted es de la casa. Liderazgo y ejecución efectiva. Toda la potencia del Estado, señor presidente. Ya usted ya es presidente. Ya se juega el paso a la historia. No puede ser posible que Moreno compita ya con Correa en logros. Por favor, liderazgo. Yo estoy convencido que lo puede hacer. Si usted levantó un banco, como lo levantó en su momento, hay que reconocerlo, que fue un empresario exitoso, obviamente lo público no es lo mismo, pero hay un concepto que se maneja en lo público y en lo privado que son los resultados. Liderazgo, señor presidente. Olvídese de Correa, deje de soñar con Correa. ¿Ya? Olvídese del correísmo. No lo llame. No lo vamos a llamar al que sabemos porque le cuento algo para concluir. O sea, yo creo que al final del camino la famosa sentencia esta por el flujo psíquico, que es una figura de la cual se ríe todo el mundo penal serio, yo creo que la va a terminar revisando porque va a quedar una jurisprudencia y mañana Lazo, cuando esté fuera del poder, cualquier funcionario se le pasó la mano en alguna cosa y va a haber el flujo psíquico también. Entonces, al final del camino yo creo que terminan siendo, ya usted ve que se llaman, pues no conversan como esas parejas que se pelean 10 años después. Pero bueno, en todo caso, siempre a la orden y un gusto atenderlo. Me ha dado mucho gusto conversar con usted, mi querido doctor Osvaldo Moreno, y decirle que vamos a hablar más a menudo, porque le toca ahora a usted. Son las 8:06 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, mi querido doctor Osvaldo Moreno.